Hay momentos tan extraordinarios que parecen salir de las páginas de un libro y pasar al reino de la leyenda. Momentos en los que lo imposible se vuelve posible y un solo barco se atreve a enfrentarse a una fuerza mucho mayor que él. Este es uno de esos momentos. Imagínenselo, el sol poniéndose sobre el océano, arrojando un resplandor dorado sobre la superficie del agua, mientras el estruendoso rugido de los cañones resuena en el aire. De un lado, una flota entera, poderosa, imponente y aparentemente invencible. Del otro, un barco solitario, con sus velas atrapadas por el viento como las alas de un pájaro decidido a elevarse más alto de lo que nadie creía posible. ¿Cómo podía un barco, pequeño y frágil en comparación, desafiar el poder de una armada entera? ¿Cómo podía una tripulación, con corazones llenos de coraje pero mentes agobiadas por el miedo, creer que tenían una oportunidad contra tan abrumadoras probabilidades? Y, sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió. Es una historia de coraje, valentía y desafío, de personas que miraron a su enemigo y no vieron una fuerza invencible, sino un desafío que esperaba ser superado. Mientras la batalla continuaba, cada momento parecía que podría ser el último. El aire estaba cargado de humo, el agua teñida por el caos del conflicto y los corazones de la tripulación latían con el ritmo de la batalla. Pero era más que una simple lucha por la supervivencia, era una lucha por algo más grande. Una lucha por la libertad, por el orgullo, por la idea misma de que el espíritu humano, sin importar cuán pequeño o superado en número sea, puede mantenerse firme frente a la adversidad. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Podría lo impensable hacerse realidad? ¿Podría este barco realmente cambiar el rumbo de la historia o sería devorado por la tormenta de la guerra? La respuesta está a la vista, y es una historia de triunfo como ninguna otra. Pero antes de sumergirnos en eso, echemos un vistazo más profundo a las fuerzas en juego. La Histow. Increíble coraje que desafió toda lógica. Quédense conmigo, porque la historia aún no ha terminado, apenas está comenzando. Una armada, historias épicas del triunfo de la humanidad. Me alegra que estés interesado en continuar la historia, pero escribir 30.000 palabras de una sola vez sería una pieza bastante larga para una sola respuesta. Definitivamente puedo ayudar con una sección que se base en el suspenso y profundice el contexto. Mantengamos la historia interesante y emotiva, con el misterio desarrollándose. Escribiré una parte más enfocada para continuar desde donde lo dejamos. Los vientos aullaban mientras el barco navegaba por las agitadas aguas, su casco de madera crujía bajo la presión. Para la tripulación, cada ola se sentía como una prueba, un recordatorio de que el camino por delante estaba lleno de peligros. Este no era solo un viaje a través del océano, era una lucha por la supervivencia. El barco estaba lejos de ser el barco más impresionante de la flota, pero llevaba algo que nadie podía ver, una feroz voluntad de resistir, un deseo de demostrar que el coraje podía superar las probabilidades. El comandante al timón no era ajeno a la adversidad. Era un hombre cuya vida había sido moldeada por el capitán, sufrió muchas dificultades, cada una de ellas forjando su espíritu en algo inquebrantable. Sus ojos, endurecidos por años de batalla y pérdida, escrutaban el horizonte constantemente, sin descansar nunca, sin bajar la guardia nunca. Su tripulación lo miraba en busca de orientación, de esperanza en los momentos más oscuros, incluso cuando la flota enemiga se acercaba cada hora que pasaba. Pero lo que hacía que este barco fuera diferente de todos los demás no era solo su capitán, era el vínculo entre los hombres y mujeres a bordo. No solo luchaban por un sueldo o una misión, luchaban los unos por los otros. Era esa fuerza compartida, esa conexión tácita, lo que los convertía en algo más que una tripulación, eran una familia, unida por un único propósito. Las tensiones y cada miembro de la tripulación sentía el peso de su destino inminente, no tuvieron más opción que concentrarse en la tarea en cuestión. Tenían que prepararse. Tenían que creer, en el fondo, que incluso frente a probabilidades imposibles, podían lograr algo extraordinario. Y, sin embargo, incluso mientras entrenaban, incluso mientras afilaban sus armas y redoblaban su determinación, había una verdad innegable de la que no podían escapar, se enfrentaban a una fuerza abrumadora. La flota enemiga no era solo una colección de barcos, era una armada, una fuerza poderosa e implacable que había conquistado toda oposición en su camino. Su gran tamaño era suficiente para hacer vacilar incluso a los guerreros más endurecidos. Pero este barco, esta pequeña embarcación, tenía algo que la flota no tenía, una historia.
un legado que nadie podía ignorar. La noche anterior a la batalla, el aire estaba cargado de tensión. Los hombres hablaban en voz baja, compartiendo historias de sus hogares, de sus familias, de lo que estaban luchando. También hubo momentos de silencio, en los que no se necesitaban palabras, solo el suave susurro de las velas, el sonido del mar debajo de ellos y la comprensión compartida de que lo que estaban a punto de enfrentar lo cambiaría todo. Algunos tenían sueños de victoria, otros de un regreso seguro, pero nadie sabía realmente qué sucedería una vez que los cañones comenzaran a disparar. Cuando amaneció, pintando el cielo con tonos naranja y rosa, la primera visión de la flota enemiga apareció en el horizonte. La tripulación, de pie en posición firme, observó en silencio atónito cómo los enormes barcos lentamente aparecieron a la vista. Eran una muralla de poder, una fortaleza móvil que parecía bloquear el sol mismo. Las probabilidades eran claras, eran demasiado fuertes y estaban demasiado bien preparados. Y, sin embargo, mientras el capitán permanecía de pie en la parte delantera de la nave, contemplando lo que parecía una fat. Por su mente, no había vuelta atrás. Habían puesto demasiado en juego. Si querían sobrevivir, tendrían que luchar, cada centímetro, cada segundo, con todo lo que tenían. Pero había más en juego aquí que solo estrategia o habilidad. Había una fuerza incluso mayor que la voluntad de un solo hombre o una tripulación, el destino mismo. Lo que había llevado a estos guerreros a este momento, a esta confrontación improbable, no era una coincidencia. Era como si el universo hubiera conspirado para traerlos aquí, a este lugar exacto, a esta hora exacta. La batalla comenzó en las primeras horas de la mañana, con la primera bala de cañón rasgando el aire, seguida por el estruendoso choque de metal contra metal. El barco se sacudió violentamente mientras el sonido de los disparos llenaba el aire. Era un caos, puro y simple, una pesadilla hecha realidad. Pero en medio del humo y el fuego, la tripulación se mantuvo firme. Lucharon como leones, cada movimiento sincronizado, su determinación inquebrantable. Pero a pesar de su coraje, a pesar de su inquebrantable creencia de que podían cambiar el rumbo, las probabilidades parecían insuperables. Los cañones del enemigo eran implacables, sus barcos enormes, sus tácticas impecables. Cada vez que atacaban, se sentía como un golpe en el corazón. Sin embargo, a medida que la batalla continuaba, algo extraño comenzó a suceder. La tripulación del pequeño barco no vaciló. En cambio, se adaptó. Se movieron con una fluidez que nadie esperaba, esquivando ataques, encontrando debilidades en la aparentemente impenetrable defensa del enemigo. Estaban librando una batalla de ingenio tanto como de fuerza. Y entonces, cuando el humo se disipó por un momento fugaz, una pregunta quedó en el aire. ¿Era realmente una batalla entre dos fuerzas? ¿O había algo más, algo oculto bajo la superficie? ¿La batalla era realmente una batalla de poder o se trataba de algo más profundo, algo mucho más personal? El capitán, ahora cubierto por la mugre de la batalla. Con todo lo que tenía, pero la pregunta aún persistía. ¿Podrían ganar? ¿Podrían mantenerse firmes contra una fuerza que parecía destinada a aplastarlos? La respuesta aún era desconocida. Y justo cuando parecía que la esperanza podría desvanecerse, sucedió algo inesperado. Un avance, un solo momento de brillantez, de estrategia tan audaz que cambió el curso de la batalla para siempre. Pero antes de que ese momento pudiera realizarse por completo, las nubes sobre ellos se oscurecieron. La tormenta de la guerra no estaba afuera, se acercaba rápidamente, trayendo consigo la posibilidad de algo aún más aterrador que la derrota. Algo para lo que ninguno de ellos se había preparado. La verdadera prueba estaba comenzando. La batalla continuaba, una marea implacable de fuego y furia. El pequeño barco, maltratado y magullado, continuó luchando contra la abrumadora fuerza de la flota enemiga. El sonido de los disparos de cañón era ensordecedor, cada explosión sacudía los cimientos del barco. Los hombres en cubierta gritaban órdenes, sus voces ahogadas por el caos que los rodeaba, mientras la tripulación trabajaba incansablemente para mantener el barco a flote. El aire estaba denso de humo, que picaba los ojos y quemaba los pulmones, pero aún así, luchaban sin vacilar. Todos los hombres y mujeres a bordo del barco tenían su parte que desempeñar. Algunos manejaban los cañones,
cargando y disparando con precisión mecánica, mientras que otros atendían a los heridos o apuntalaban el barco contra las olas que golpeaban. No había lugar para el miedo, no había lugar para la duda. En esos momentos, la tripulación estaba unida por algo más fuerte que la mera voluntad de sobrevivir, los impulsaba a algo más profundo, algo primario que los impulsaba a seguir luchando, sin importar el costo. Pero incluso con su coraje, incluso con la ardiente determinación que los mantenía presionando hacia adelante, el enemigo era despiadado. Cada vez que creían que habían ganado una ventaja, sus velas bloqueando el cielo. Se sentían atrapados en una pesadilla ineludible y el final se acercaba. El capitán estaba de pie al timón, con los nudillos blancos contra el volante mientras luchaba por dirigir el barco a través del caos. Su rostro, sombrío y cubierto de hollín, era una máscara de concentración. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no se permitía el lujo de sentir miedo. No ahora. No cuando su tripulación dependía de él. Había vivido incontables batallas, pero esta se sentía diferente. Esta no era solo una cuestión de estrategia o táctica. Ni siquiera se trataba de victoria o derrota. Se trataba de supervivencia, de la esencia misma de la resistencia humana. Por un momento, se permitió mirar alrededor de la cubierta, a los hombres y mujeres que luchaban junto a él. Sus rostros eran una mezcla de agotamiento y determinación, sus cuerpos ensangrentados, pero aún así, seguían adelante. Y fue entonces cuando se dio cuenta, sin importar lo que sucediera, esta batalla ya estaba ganada. Habían hecho lo que muchos otros habrían pensado imposible, se habían mantenido firmes. Pero la pregunta aún persistía, ¿sería suficiente? Una bala de cañón pasó zumbando junto a la oreja del capitán, tan cerca que podía sentir el viento que pasaba. No se inmutó. En cambio, se volvió hacia el horizonte, entrecerrando los ojos al ver algo en la distancia. La flota enemiga, aunque seguía siendo una fuerza formidable, estaba empezando a cambiar de rumbo. ¿Era posible? ¿Se estaban retirando? No. No podía ser tan simple. Había algo más en juego, algo que no podía precisar. Sabía que el verdadero desafío aún no había terminado. Este no era el final. Esto era simplemente la calma antes de la tormenta. La tripulación continuó luchando, su determinación inquebrantable incluso cuando sentían que la tensión de la batalla pasaba factura. Todos los hombres y mujeres a bordo sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero se negaron a rendirse. Habían llegado En medio del caos, el primer oficial del capitán, un hombre tan experimentado como el mar mismo, se acercó a su lado. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de urgencia. Capitán, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, necesitamos tomar una decisión. No podemos seguir así por mucho más tiempo. Nuestros cañones están casi sin munición y el casco está haciendo agua. Si no actuamos pronto, no sobreviviremos a otro asalto. La mirada del capitán se dirigió al primer oficial, su mente acelerada. No tenían más tiempo que perder. Sabía que en el momento en que se enfrentaran al enemigo, no habría una salida fácil. Pero ahora, la realidad de su situación se estaba asentando. El pequeño barco había luchado valientemente, pero se enfrentaban a un muro de hierro y fuego que no podían romper sin sacrificio. Cada opción tenía sus riesgos. Cada decisión tenía consecuencias. La mano del capitán se apretó alrededor del timón mientras consideraba sus opciones. Podían seguir luchando, ¿pero a qué costo? Estaban en inferioridad numérica, en inferioridad de armamento y con escasez de suministros. La flota enemiga no era solo una colección de barcos, era una máquina bien engrasada que se movía con una precisión aterradora. Cada vez que hacían un movimiento, el enemigo se adaptó. Cada vez que parecían obtener una ventaja, el enemigo contraatacaba con más fuerza. La única opción que quedaba, la que había estado pesando mucho en la mente del capitán desde el principio, era escapar. Abandonar la lucha, retirarse a lo desconocido y esperar poder escapar de la armada. Pero eso también conllevaba sus propios peligros. El mar era vasto, pero no infinito. E incluso si lograban escapar, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué sería de la tripulación? ¿Qué sería de ellos? Por un momento, el capitán cerró los ojos,
su mente se aceleró mientras sopesaba las opciones que tenía ante sí. Podía sentir el peso de la decisión presionándolo, amenazando con aplastarlo bajo su enormidad. Este era él. Y entonces, como si fuera una señal, una explosión ensordecedora sacudió el barco. La fuerza de la misma arrojó al capitán al suelo y se estrelló contra la cubierta, golpeándose la cabeza contra la dura madera. El dolor irradiaba a través de su cráneo, pero no había tiempo para pensar en ello. Se incorporó, luchando contra el mareo, y miró al horizonte una vez más. La vista que lo recibió le heló la sangre. La flota enemiga se acercaba más rápido que nunca. Los habían subestimado. Habían aprendido. Y ahora, estaban listos para atacar con toda la ferocidad de una bestia acorralada. Los ojos del capitán se encontraron con los de su primer oficial, y en ese momento, no hubo necesidad de palabras. Ambos sabían lo que había que hacer. Ya no se trataba de sobrevivir a la batalla, se trataba de sobrevivir los próximos minutos. Se trataba de encontrar una manera de burlar al enemigo, de usar sus propias tácticas contra ellos. La tripulación, aunque cansada, estaba preparada. Su determinación había sido puesta a prueba, pero no se había roto. Sabían lo que estaba en juego. Sabían el costo del fracaso. Y, sin embargo, se mantuvieron firmes, listos para enfrentar lo que viniera después. Pero la pregunta seguía siendo, ¿sería suficiente? ¿Encontrarían una manera de desafiar las probabilidades una vez más? ¿O sería este el capítulo final de su historia, el final de una lucha que no tenían esperanza de ganar? El corazón del capitán se aceleró mientras observaba cómo la flota enemiga se acercaba, sus enormes barcos se alzaban en el horizonte como gigantes que emergían de la niebla. El mar se agitaba debajo de ellos, como si las mismas aguas fueran conscientes de la inminente fatalidad. La tripulación, desgastada y exhausta por la batalla, permanecía en silencio, expectante, con los ojos fijos en el enemigo que avanzaba. La tensión era palpable, lo suficientemente espesa como para atravesar el humo acre en el aire. Todos los hombres y mujeres a bordo del barco sabían que el momento. ¿Qué sucedería a continuación? El capitán podía sentir el peso de la decisión sobre él, su mente corría para calcular su próximo movimiento. Había considerado todas las posibilidades, pero ninguna parecía encajar. La flota enemiga se acercaba con una precisión aterradora y estaba claro que sus probabilidades de supervivencia disminuían a cada segundo. Lo superaban en número, en armamento y se les agotaban los recursos. Sin embargo, todavía había una chispa de desafío, un destello de esperanza que se negaba a extinguirse. Entonces, justo cuando el capitán estaba a punto de dar su siguiente orden, sucedió lo impensable. El primer disparo de cañón de la flota enemiga no estaba dirigido a su barco, sino que alcanzó a uno de los barcos del enemigo, que explotó en una lluvia de madera y fuego. La tripulación miró conmocionada como la explosión hizo que el barco se desplomara en el mar, hundiéndose rápidamente bajo las olas. Era como si toda la armada hubiera quedado sumida en el caos, la confusión se extendió por sus filas. Por un breve momento, se sintió como si el tiempo se hubiera congelado, el mundo conteniendo la respiración. —¿Qué demonios? —murmuró el primer oficial, su voz apenas audible en el caos. Antes de que alguien pudiera procesar lo que acababa de suceder, se escuchó otra explosión, esta vez al otro lado de la flota enemiga. Un segundo barco, un enorme buque de guerra, el buque insignia de la armada, fue alcanzado, su casco se abrió y el fuego y el humo salieron de su interior. También empezó a hundirse, primero lentamente, luego más rápido a medida que las olas lo envolvían. La tripulación del pequeño barco se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Esto no era parte del plan. Esto no era. El capitán se quedó de pie al timón, apretando con fuerza el volante mientras trataba de darle sentido al repentino giro de los acontecimientos. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Quién podría estar atacando al enemigo desde dentro de sus PR? No con dos naves destruidas en tan rápida sucesión. Y sin embargo, cuando el humo se disipó, no había señales de otra flota, ninguna fuerza oculta que hubiera surgido de las sombras. Era como si el enemigo hubiera comenzado a desgarrarse desde adentro. La confusión era palpable, ondulando a través de la flota enemiga como una ola. Algunas naves vacilaron, sus tripulaciones no estaban seguras de qué hacer, mientras que otras comenzaron a disminuir la velocidad,
como si intentaran reagruparse. La mente del capitán corría mientras trataba de darle sentido a la situación. Estaba claro que la batalla acababa de tomar un giro inesperado, pero, ¿qué significaba para su supervivencia? ¿Era esta una oportunidad para atacar o era solo otra capa de caos que finalmente los tragaría a todos? Miró al primer oficial, con los ojos ardiendo de determinación. Necesitamos actuar ahora, dijo, con voz firme a pesar de la incertidumbre que lo carcomía. No podemos permitirnos desperdiciar esta oportunidad. Preparen a la tripulación para disparar. Pero incluso mientras daba la orden, la duda comenzó a apoderarse de su mente. ¿Y si esto era una trampa? ¿Y si la destrucción de las naves enemigas era parte de una estrategia mayor, una forma de dividir sus fuerzas y hacerlas más vulnerables? No tenía forma de saberlo. Todo lo que podía hacer era confiar en sus instintos y esperar que fueran suficientes para llevarlos a cabo. La tripulación, ya cansada de la batalla, entró en acción. Manejaron los cañones, moviendo las manos con la facilidad experimentada de quienes habían luchado por sus vidas muchas veces antes. El barco crujió debajo de ellos mientras avanzaba, sus velas atrapando el viento, su casco cortando las olas. El capitán observó cómo la flota enemiga vacilaba, su formación se desintegraba y los barcos se movían en desorden. Era su oportunidad. La única oportunidad que podrían tener. Pero justo cuando se preparaban para disparar, un grito repentino sonó desde el puesto de vigilan. El horizonte. Un nuevo barco estaba emergiendo de la niebla, una silueta apenas visible contra el fondo del sol poniente. Era grande, sus velas oscuras y amenazantes, y se movía rápidamente hacia la batalla, cortando el agua con precisión mortal. La flota enemiga, todavía conmocionada por la destrucción de sus propios barcos, no lo había notado al principio. Pero ahora, era imposible ignorarlo. ¿Qué es eso?, preguntó el primer oficial, con su voz llena de asombro y miedo. La mente del capitán corría mientras intentaba procesar la nueva amenaza. Había algo en el barco, algo familiar, pero no podía ubicarlo. El diseño elegante del barco, sus velas oscuras, todo parecía fuera de lugar. ¿Se trataba de un nuevo enemigo, otra flota que venía a terminar lo que la primera había empezado? ¿O era algo completamente distinto, un aliado, tal vez, alguien que había venido a inclinar la balanza a su favor? A medida que el misterioso barco se acercaba, la tripulación se quedó en silencio, observando con la respiración contenida cómo acortaba la distancia. El barco no ondeaba ningún color, ninguna bandera o insignia que indicara su lealtad. Era como una sombra, moviéndose silenciosamente a través del agua, un presagio de algo desconocido. Los instintos del capitán le gritaban que se preparara para lo peor. La destrucción de los dos barcos enemigos, la llegada repentina de esta embarcación desconocida, todo parecía demasiado orquestado, demasiado deliberado. Y, sin embargo, no había tiempo para prepararse, no había tiempo para hacer preguntas. Se volvió hacia el primer oficial, con voz baja y urgente. Prepara los cañones. No podemos esperar más. No sabemos qué es este barco, pero tenemos que asumir que está aquí para luchar. El primer oficial asintió con tristeza, su rostro era una máscara de determinación. La tripulación trabajaba con rapidez, con movimientos precisos y decididos. No eran ajenos al peligro, pero la nave desconocida añadía una nueva capa de incertidumbre aún. ¿Quién controlaba realmente el campo de batalla? Justo cuando estaban a punto de disparar, una voz volvió a sonar desde el puesto de observación, más agudo esta vez, lleno de un borde de incredulidad. Capitán. Es uno de los nuestros. Las palabras golpearon como un rayo. El corazón del capitán dio un vuelco y, por un momento, todo a su alrededor pareció desdibujarse. ¿Uno de los suyos? ¿Cómo era posible? Habían encontrado de alguna manera refuerzos, una flota oculta o... Antes de que pudiera procesar el pensamiento, el misterioso barco se acercó. Y mientras lo hacía, una figura familiar apareció en su cubierta, erguida y orgullosa. Los ojos del capitán se abrieron de par en par al reconocerlo. Era alguien a quien nunca esperó volver a ver. Alguien que creía perdido en el mar hace mucho tiempo. Imposible, susurró el capitán, con voz temblorosa. Pero la figura en el barco no era una persona cualquiera.
Era la respuesta a una pregunta que había persistido durante años, una respuesta que podría cambiarlo todo. La figura en el misterioso barco se erguía, su silueta ahora clara contra el resplandor dorado del sol poniente. El corazón del capitán latía con fuerza en su pecho mientras observaba, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. No había ningún error, era él. La figura, un hombre que había creído perdido en el mar, la única persona que había desaparecido sin dejar rastro durante una batalla años atrás, ahora estaba de pie en la cubierta del barco que acababa de emerger de la niebla. La mente del capitán daba vueltas, miles de preguntas corrían por sus pensamientos, pero la voz del primer oficial lo devolvió a la realidad. «Capitán, ¿qué hacemos?» El capitán no respondió al principio. Sus ojos seguían fijos en la figura. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Este hombre había regresado para salvarlos o había algo mucho más oscuro en juego? ¿Era realmente un milagro o había algo siniestro detrás de su repentina reaparición? El extraño barco se luchaba por concentrarse. Sabía que la única forma de sobrevivir a esta batalla era tomar una decisión, rápido. No podían permitirse el lujo de quedarse quietos, no ahora. Si esto era una trampa, tenían que actuar rápidamente. Pero si no lo era, si este era el aliado que necesitaban, entonces tenían que confiar en que había regresado para ayudar. Hizo un gesto con la cabeza al primer oficial, en voz baja pero firme. Prepárense para disparar. Si esto es una trampa, lucharemos. Si no, confiaremos en él. La tripulación entró en acción, con los cañones cargados y listos. La tensión era insoportable, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de anticipación. El misterioso barco, ahora a distancia de ataque, disminuyó la velocidad y se detuvo a solo unos cientos de metros de distancia. La figura en la cubierta no se movió, sus ojos clavados en el barco del capitán como si estuviera esperando algo. Y luego, como en respuesta a una señal silenciosa, la figura levantó la mano. El capitán se quedó sin aliento al ver el gesto inconfundible, la señal de paz, el símbolo de rendición. Era él. Ya no había dudas. La figura, que una vez se creyó muerta, había regresado. Pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué? El capitán, con el corazón todavía acelerado, bajó su arma y dio la orden de cesar el fuego. La tripulación dudó por un momento, insegura, pero siguió la orden de su capitán. La nave permaneció en silencio por un instante, la tensión espesa en el aire. Nadie se atrevió a hablar, el peso del momento presionaba a todos. El hombre en la nave levantó la voz, y las palabras le provocaron un escalofrío en la columna vertebral al capitán. Has llegado lejos, pero esta lucha no ha terminado. La batalla nunca fue entre nosotros y ellos. Siempre se trató de algo mucho más grande. Los ojos del capitán se entrecerraron mientras trataba de procesar las palabras. ¿Qué quieres decir? El hombre en la nave miró hacia el campo de batalla, su mirada distante. El enemigo contra el Q. Más grande. Han estado siguiendo órdenes, pero no de sus propios líderes. Fueron manipulados, igual que nosotros. La mente del capitán corría. Había luchado mucho para comprender la estrategia del enemigo, su incansable búsqueda de la victoria, su abrumadora fuerza. Pero ahora, le decían que todo había sido parte de algo más grande. Algo que ni siquiera podía empezar a entender. La verdad, continuó el hombre, es que todos éramos peones en esta guerra. Ambos bandos estaban manipulados por fuerzas que estaban mucho más allá de nuestro control, y ahora, es hora de que el verdadero enemigo se revele. El corazón del capitán dio un vuelco. ¿Quién es el verdadero enemigo? El rostro del hombre se contrajo con una mezcla de arrepentimiento y determinación. No es solo una persona o un ejército. Es el sistema en sí. La gente que controla las guerras, que mueve los hilos tras bastidores. Nos han estado enfrentando unos a otros durante años, creando conflictos para servir a sus propios intereses. El capitán sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todos los años de lucha, todas las vidas perdidas, habían sido en vano. O eso parecía. La verdad era algo más aterrador, más complejo de lo que hubiera podido imaginar. La guerra, la destrucción, la batalla de la que todos formaban parte,
no era solo una cuestión del bien contra el mal. Era un juego jugado por fuerzas más allá de su comprensión. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó el capitán, con voz firme a pesar de la conmoción que amenazaba con abrumarlo. La mirada del hombre se endureció. Tienes una elección. Podéis seguir luchando, creyendo que la victoria os traerá la paz. O podéis uniros a nosotros y luchar contra el verdadero enemigo, el que controla todo desde las sombras. Pero tened cuidado, el camino que os ofrezco no es fácil. Os costará todo. Durante un largo momento, hubo silencio. La tripulación de la pequeña nave se miró, con incertidumbre y miedo en los ojos. El capitán también sintió el peso de entre los muertos, se enfrentarían a algo mucho más poderoso de lo que jamás hubieran imaginado. Pero si no lo hacían, si seguían en el camino en el que estaban, seguirían siendo peones, atrapados en una guerra que no tenía fin. La mirada del capitán se volvió hacia el horizonte. La flota enemiga seguía allí, rota, pero no derrotada. El momento de actuar era ahora. No podían esperar más. Muy bien, dijo el capitán, con voz resuelta. Lucharemos con vosotros. Acabaremos con el verdadero enemigo. El hombre del barco asintió con la cabeza, con expresión de aprobación sombría. Entonces, prepárense. La batalla más dura aún está por venir. Dicho esto, el misterioso barco giró lentamente, indicando a la tripulación que lo siguiera. El barco del capitán avanzó, la tripulación se reunió detrás de su capitán. Ya no luchaban solo por sobrevivir, luchaban por un futuro incierto, un futuro que les exigiría enfrentarse a enemigos que nunca habían imaginado. Pero justo cuando el capitán pensaba que estaban listos para seguir adelante, una explosión repentina rasgó el aire, enviando una onda expansiva de terror a través de la tripulación. El misterioso barco había sido alcanzado, una poderosa explosión sacudió su casco. La tripulación gritó confundida, pero los instintos del capitán tomaron el control. «Tenemos que movernos», gritó. «Sáquenos de aquí, ahora». Pero cuando el barco giró, los ojos del capitán captaron algo que hizo que su corazón se detuviera. En la costa distante, una flota enorme, más grande que cualquiera a la que se habían enfrentado, estaba emergiendo de la niebla. Y al frente de la flota estaba alguien que el capitán nunca había esperado volver a ver, su propio hermano, el hombre que había desaparecido durante la misma batalla años atrás. La comprensión lo golpeó con una fuerza desgarradora. Su hermano había sido el que manejaba los hilos todo el tiempo. El que había orquestado las guerras, las manipulaciones, todo. El verdadero enemigo había estado a él. De lo que jamás hubiera imaginado. La sangre del capitán se heló mientras miraba la figura distante en la orilla, su hermano. El hombre que había desaparecido sin dejar rastro, el que se creía perdido en el mar, ahora lideraba la flota más grande que habían visto jamás. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era algo más aterrador de lo que jamás había imaginado. Su hermano había sido el arquitecto de la guerra, el que había manipulado a ambos bandos para que lucharan, todo para su propio beneficio. No era solo un enemigo, era el cerebro detrás de todo. La mente del capitán corría a toda velocidad, el peso de la revelación lo aplastaba. ¿Cómo había llegado a esa situación? ¿Cómo había llegado su propia sangre a ser el villano de la historia? ¿Y por qué? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza como una tormenta, pero no había tiempo para responderlas, el momento de la verdad había llegado. La flota enemiga, liderada por su hermano, se acercaba y no había forma de dar marcha atrás. La tripulación, que ahora se daba cuenta de la gravedad de la situación, empezó a moverse, con el rostro lleno de miedo e incredulidad. La batalla que habían librado con tanto esfuerzo para sobrevivir siempre había sido parte de un juego mucho más grande y oscuro. Habían sido peones en el plan de alguien más. Pero ahora tenían la oportunidad de cambiar el curso de la historia. El capitán sabía que si no actuaban con rapidez, la flota de su hermano los abrumaría. Esta era la prueba final. No había escapatoria, ya no había forma de esconderse de la verdad. El capitán se volvió hacia su primer oficial, con voz firme pero llena de determinación. Prepara a la tripulación. No vamos a huir. Vamos a luchar.
El primer oficial asintió con la cabeza, con expresión sombría. No había vacilación en sus ojos. Sí, capitán. Estamos con usted. Mientras la tripulación se apresuraba a prepararse para la inevitable batalla, el capitán sintió un gran peso sobre sus hombros. Su hermano, en quien alguna vez había confiado por encima de todos los demás, se había vuelto contra él y contra el mundo. Y ahora, estaban al borde de una guerra que podría cambiarlo todo. La mente del capitán retrocedió al pasado, al momento en que él y su hermano habían sido inseparables. Habían compartido sueños, esperanzas e incluso miedos. Pero en algún punto del camino, algo había cambiado. Su hermano había desaparecido, dejando atrás solo un rastro de preguntas y promesas vacías. Ahora, todas esas preguntas sin respuesta habían regresado de golpe, y la verdad era más dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. El misterioso barco, el que había aparecido de la nada, ahora era un recuerdo lejano. No había sido nada más que un breve momento de esperanza, un fugaz atisbo de salvación. Pero ahora, el capitán sabía que el verdadero enemigo estaba justo frente a él. Su hermano era el que movía los hilos, el que los había manipulado a todos desde las sombras. Mientras las dos flotas se acercaban, el capitán sintió una oleada de determinación. No había vuelta atrás. Tenía que enfrentarse a su hermano, incluso si eso significaba perderlo todo. No podía permitir que el hombre al que una vez había llamado familia siguiera manipulando el mundo para su propio beneficio. La batalla comenzó en un instante, un feroz choque de barcos y cañones cuando ambos bandos colisionaron. El aire se llenó del ensordecedor sonido de los disparos y el estruendo de la madera al astillarse bajo la fuerza de las explosiones. El capitán estaba de pie al timón, con los ojos fijos en el barco de su hermano, ahora dentro del alcance. Podía ver la figura de pie al timón, su rostro oscurecido por el humo y el caos, pero no había duda de quién era. Su hermano estaba allí, liderando la carga, decidido a aplastar todo lo que se cruzara en su camino. La tripulación luchó con todo lo que tenía, su desesperación evidente en cada movimiento. Sabían que esta podría ser su batalla final y estaban decididos. Pero estaba claro que sus posibilidades eran escasas. El enemigo tenía ventaja en número y potencia de fuego, y el capitán sabía que no podrían resistir mucho tiempo. Pero había una cosa que ellos tenían y el enemigo no, la voluntad de luchar. El capitán podía verlo en los ojos de su tripulación. Ya no luchaban solo por sobrevivir. Luchaban por algo más grande, un futuro en el que ya no fueran peones, sino dueños de su propio destino. Mientras la batalla continuaba, la mirada del capitán nunca se apartó del barco de su hermano. Tenía que alcanzarlo, tenía que enfrentarlo cara a cara. Ya no había tiempo para preguntas ni estrategias. La respuesta, la resolución, solo llegaría cuando finalmente se encontraran cara a cara en la cubierta de ese barco. A través del humo y el caos, el capitán se abrió paso a través del campo de batalla. Su tripulación luchaba valientemente detrás de él, cubriendo cada uno de sus movimientos, pero él podía sentir que la tensión aumentaba. Cada paso lo acercaba más a la verdad, a la confrontación que había temido durante tanto tiempo. Ahora podía ver a su hermano, de pie en la cubierta del enorme buque de guerra, con el rostro convertido en una máscara de fría determinación. ¿Por qué?, gritó el capitán, y su voz se escuchó por todo el campo de batalla, el momento de la verdad había llegado. La flota enemiga, liderada por su hermano, se acercaba y no había forma de dar marcha atrás. La tripulación, que ahora se daba cuenta de la gravedad de la situación, empezó a moverse, con el rostro lleno de miedo e incredulidad. La batalla que habían librado con tanto esfuerzo para sobrevivir siempre había sido parte de un juego mucho más grande y oscuro. Habían sido peones en el plan de alguien más. Pero ahora tenían la oportunidad de cambiar el curso de la historia. El capitán sabía que si no actuaban con rapidez, la flota de su hermano los abrumaría. Esta era la prueba final. No había escapatoria, ya no había forma de esconderse de la verdad. El Cap. Prepara a la tripulación. No vamos a huir. Vamos a luchar. El primer oficial asintió con la cabeza, con expresión sombría. No había vacilación en sus ojos. Sí, capitán. Estamos con usted. Mientras la tripulación se apresuraba a prepararse para la inevitable batalla, el capitán sintió un gran peso sobre sus hombros.
Esto era todo. La culminación de todo lo que los había llevado a ese punto. Su hermano, en quien alguna vez había confiado por encima de todos los demás, se había vuelto contra él y contra el mundo. Y ahora, estaban al borde de una guerra que podría cambiarlo todo. La mente del capitán retrocedió al pasado, al momento en que él y su hermano habían sido inseparables. Habían compartido sueños, esperanzas e incluso miedos. Pero en algún punto del camino, algo había cambiado. Su hermano había desaparecido, dejando atrás solo un rastro de preguntas y promesas vacías. Ahora, todas esas preguntas sin respuesta habían regresado de golpe, y la verdad era más dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. El misterioso barco, el que había aparecido de la nada, ahora era un recuerdo lejano. No había sido nada más que un breve momento de esperanza, un fugaz atisbo de salvación. Pero ahora, el capitán sabía que el verdadero enemigo estaba justo frente a él. Su hermano era el que movía los hilos, el que los había manipulado a todos desde las sombras. Mientras las dos flotas se acercaban, el capitán sintió una oleada de determinación. No había vuelta atrás. Tenía que enfrentarse a su hermano, incluso si eso significaba perderlo todo. No podía permitir que el hombre al que una vez había llamado familia siguiera manipulando el mundo para su propio beneficio. La batalla comenzó en un instante, un feroz choque de barcos y cañones cuando ambos bandos colisionaron. El aire se llenó del ensordecedor sonido de los disparos y el estruendo de la madera al astillarse bajo la fuerza de las explosiones. El capitán estaba de pie al timón, con los ojos fijos en el barco de su hermano. Por el humo y el caos, pero no había duda de quién era. Su hermano estaba allí, liderando la carga, decidido a aplastar todo lo que se cruzara en su camino. La tripulación luchó con todo lo que tenía, su desesperación evidente en cada movimiento. Sabían que esta podría ser su batalla final y estaban decididos a luchar. Los cañones rugieron y lanzaron bolas de hierro contra la flota enemiga, pero estaba claro que sus posibilidades eran escasas. El enemigo tenía ventaja en número y potencia de fuego, y el capitán sabía que no podrían resistir mucho tiempo. Pero había una cosa que ellos tenían y el enemigo no, la voluntad de luchar. El capitán podía verlo en los ojos de su tripulación. Ya no luchaban solo por sobrevivir. Luchaban por algo más grande, un futuro en el que ya no fueran peones, sino dueños de su propio destino. Mientras la batalla continuaba, la mirada del capitán nunca se apartó del barco de su hermano. Tenía que alcanzarlo, tenía que enfrentarlo cara a cara. Ya no había tiempo para preguntas ni estrategias. La respuesta, la resolución, solo llegaría cuando finalmente se encontraran cara a cara en la cubierta de ese barco. A través del humo y el caos, el capitán se abrió paso a través del campo de batalla. Su tripulación luchaba valientemente detrás de él, cubriendo cada uno de sus movimientos, pero él podía sentir que la tensión aumentaba. Cada paso lo acercaba más a la verdad, a la confrontación que había temido durante tanto tiempo. Ahora podía ver a su hermano, de pie en la cubierta del enorme buque de guerra, con el rostro convertido en una máscara de fría determinación. ¿Por qué?, gritó el capitán, y su voz se escuchó por todo el campo de batalla. ¿Por qué has hecho esto? El rostro de su hermano permaneció indescifrable. No respondió de inmediato, sino que observó cómo se desarrollaba el caos a su alrededor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «Porque este mundo está roto», dijo, con voz tranquila pero llena de amargura. Intención de ser el que lo controle todo. No soy un héroe, hermano. Soy realista. El corazón del capitán se hundió. Siempre había sabido que su hermano era ambicioso, pero, ¿esto? Esto era algo completamente diferente. ¿Ha sacrificado todo, nuestra familia, nuestros amigos, todo por el poder?, preguntó, con incredulidad invadiendo su voz. Los labios de su hermano se torcieron en una pequeña sonrisa amarga. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Este mundo nunca estuvo destinado a ser justo. Nunca estuvo destinado a ser amable. Las personas como nosotros nacimos para controlarlo, para darle forma. Y estoy haciendo lo que hay que hacer. El capitán sacudió la cabeza, con una opresión en el pecho mezclada con rabia y dolor. No puedo seguirte. No lo haré. La batalla seguía rugiendo a su alrededor, pero en ese momento, parecía que todo se había ralentizado.
Eran solo ellos dos hermanos en bandos opuestos de una guerra que ninguno de los dos había elegido realmente. El mundo estaba roto, pero no tenían por qué ser ellos los que lo destrozaran aún más. El corazón del capitán se dolía mientras miraba a su hermano, el hombre al que una vez había llamado familia. Había intentado llegar a él, había intentado hacerle entender. Pero ahora, estaba claro que no había vuelta atrás. La guerra no terminaría con palabras. Terminaría con acción. Con un último suspiro, a regañadientes, el capitán levantó su arma. El aire crepitaba por la tensión. Sabía que la batalla no se trataba solo de ganar o perder, se trataba de redención, de elegir luchar por algo más grande que uno mismo. Y en ese momento, tomó su decisión. El disparo sonó, rompiendo el silencio entre ellos, pero no estaba dirigido a su hermano. Estaba dirigido a la nave, el símbolo de todo lo que su hermano representaba. La explosión sacudió el campo de batalla, un acto final de desafío. La nave de su hermano quedó inutilizada, pero no destruida. Y cuando el humo se disipó, el capitán se dio cuenta de que la guerra no había terminado.